Soledad era una mujer de presencia fuerte. Todos en el barrio la conocían, pero pocos se atrevían a acercarse a ella. Dueña del supermercado que, desde hace años, era el más concurrido de la región, Soledad era como una roca, inquebrantable, pero distante. Llevaba en sus manos el peso de muchas responsabilidades y en la mirada una tristeza que solo los más sensibles lograban captar. Era viuda desde hacía más de una década, y desde entonces había endurecido tanto su corazón que las sonrisas se habían vuelto casi invisibles en su rostro. Ella manejaba el negocio con eficiencia, pero pocos veían la soledad que se escondía detrás de toda esa frialdad. En aquel agitado barrio de la Ciudad de México, el supermercado de Soledad era una especie de refugio, pero ella mantenía las puertas de su propia vida cerradas. Todo en ella era practicidad, desde la manera en que organizaba los estantes hasta la meticulosa forma en que calculaba las cuentas. La comunidad la respetaba, pero ella misma se había alejado de todos, como si el afecto fuera algo a evitar. La gente incluso comentaba: «Doña Soledad tiene un corazón de hielo». Y a ella le parecía mejor así, pues había construido a lo largo de los años un muro alrededor de sus emociones, temiendo que, al bajar la guardia, todo su dolor pudiera desbordarse. Un día, mientras realizaba su rutina habitual, notó un movimiento extraño entre los estantes del supermercado. Un niño, de unos 12 o 13 años, rondaba con una mirada rápida e inquieta. Soledad frunció el ceño, con los ojos atentos, observando cada uno de sus pasos. Él no era un cliente común, y sus gestos denunciaban una mezcla de ansiedad y desesperación. Algo en él le causó una impresión extraña, una sensación casi familiar. Ella negó con la cabeza, intentando ignorarlo, pero continuó observando. Al mismo tiempo, Soledad sintió un leve apretón en el pecho, una intuición que la hizo vacilar por un instante. ¿Sería lástima? La palabra le parecía absurda en sus pensamientos. Ella, que siempre había lidiado con el dolor de manera tan pragmática, no podía darse el lujo de sentir lástima por alguien. Aún así, era como si viera en ese niño, en esa aparente inseguridad, un reflejo de algo que ella misma ya había vivido, tal vez en una época que intentaba olvidar. Soledad apartó el pensamiento, diciéndose a sí misma que el niño no era problema suyo. Minutos después, la figura delgada y ágil del niño desapareció entre los estantes, y Soledad, observadora, no dejó de notar el pequeño objeto que había escondido bajo su camisa. Era solo un trozo de pan, pero la audacia del acto la incomodó profundamente. Caminó a pasos rápidos hacia la salida, ya decidida a confrontarlo y acabar con esa situación. No toleraba ese tipo de comportamiento, y los pensamientos sobre la falta de valores en la nueva generación la irritaban. Mientras él intentaba salir, Soledad lo interceptó con firmeza. En ese breve enfrentamiento, sus miradas se cruzaron, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo mover su corazón. Soledad mantuvo la mirada firme e intimidante sobre el niño. Emilio, ese era el nombre que escuchó por el barrio, era una figura que llamaba poca atención en medio de la multitud, pero la rigidez en el semblante de Soledad parecía hacer que el tiempo se detuviera. Él no debía tener más de 12 años, con ojos grandes e inquietos, fijos en el suelo mientras ella lo miraba. Vestía ropa desgastada y su expresión era de pura aprensión, como quien ya espera una reprimenda de los mayores. Para ella, él era solo uno más entre tantos que aparecían por ahí intentando sacar alguna ventaja. Pero había algo en ese niño que no se le quitaba de la cabeza, y eso la molestaba. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, con la voz seca y cargada de desdén. Emilio levantó la mirada por un instante, solo lo suficiente para balbucear una excusa rápida y vacilante. Era una disculpa casi inaudible, que más parecía un pedido para que lo dejaran en paz. Pero Soledad no estaba dispuesta a ser misericordiosa. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. Para ella, las reglas eran reglas y debían ser respetadas. Mientras él intentaba dar la espalda para salir, Soledad continuó mirándolo, aún con esa sensación incómoda. A pesar de su apariencia dura, una parte de ella no podía ignorar el nerviosismo en los gestos del chico. Él movía las manos
intentando esconder algo más allá del pequeño trozo de pan que había intentado llevarse. Un detalle llamó su atención. Había en su mirada una tristeza cruda y franca, algo que ella conocía bien. Una fracción de segundo de duda la alcanzó, pero Soledad rápidamente apartó esos pensamientos. Cuando Emilio se fue, el ruido de la puerta cerrándose resonó de una manera extraña dentro de ella. Soledad intentó volver al trabajo, arreglando los estantes y organizando los productos, pero el rostro del niño seguía persiguiéndola. Era como si esa imagen, esa mirada de desesperación, no quisiera desaparecer. «Ya he visto esto antes», murmuró para sí misma, mientras intentaba ignorar el vago recuerdo que comenzaba a brotar insistente en su mente. Después de todo, Soledad era la primera en saber que el pasado solo traía dolor. En los días siguientes, notó al niño rondando nuevamente por el supermercado, siempre de manera furtiva, como quien teme ser atrapado. Soledad pensaba que debería hacer algo para alejarlo de una vez por todas, pero se encontraba paralizada, dividida entre la irritación y una extraña compasión. Y mientras él aparecía y desaparecía en las esquinas, su semblante se volvía cada vez más pesado, con una expresión que parecía pedir ayuda sin palabras. La tercera vez que Emilio apareció rondando el supermercado, Soledad decidió que era hora de actuar de una vez por todas. Con pasos firmes, se colocó justo delante de él, cortando cualquier posibilidad de fuga. «Basta, chico. Si no puedes pagar, no tienes que hacer aquí», dijo, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. Emilio, sorprendido, quedó paralizado, con los ojos muy abiertos mientras apretaba contra el pecho el pequeño paquete que había intentado coger. La vergüenza y el miedo estaban estampados en su rostro. El silencio se volvió casi insoportable. Parecía querer decir algo, pero no encontraba las palabras, y Soledad, por otro lado, se mantenía firme, con los brazos cruzados y la expresión inflexible. «¿No vas a decir nada?», insistió ella. El niño tragó saliva, y todo lo que pudo responder fue un susurro casi inaudible. Solo lo necesitaba. La frase golpeó a Soledad con una fuerza inesperada. Su frialdad, normalmente tan sólida, casi cedió por un instante. Pero en lugar de flaquear, ella endureció aún más la postura, alejando cualquier emoción. «Falta de carácter. Eso es lo que está mal con esta generación», dijo, tratando de mantenerse firme en la postura rígida que siempre adoptaba. Para ella, lo correcto era lo correcto, y cualquier error debía ser corregido antes de convertirse en hábito. Sin dudar, apuntó hacia la puerta y ordenó que él saliera, negándose a escuchar disculpas o explicaciones. Emilio bajó la cabeza y, derrotado, dio la espalda para salir. Pero al hacerlo, su mirada se cruzó con la de ella una última vez, una mirada marcada por el dolor y la humillación. Ella sabía que quizás había sido demasiado dura, pero se negaba a admitir que eso la hubiera afectado. Sin embargo, al regresar al interior del mercado, la expresión del niño seguía viva en su mente, como un eco terco que insistía en no desaparecer. Soledad pasó el resto del día intentando ignorar la extraña sensación que Emilio le había causado, convenciéndose de que había hecho lo correcto. Después de todo, alguien necesitaba enseñar valores a esos jóvenes que, según ella, solo querían aprovecharse de la buena voluntad de los demás. Sin embargo, esa noche, Soledad apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del niño, con el semblante desesperado y los hombros encorvados, venía a atormentar su mente. Se revolvía en la cama, repitiéndose a sí misma que hizo lo que debía, pero de alguna manera no lograba convencerse. Días después, mientras organizaba los estantes, Soledad vio a Emilio nuevamente, esta vez de lejos, parado al otro lado de la calle. Suspiró, irritada, imaginando que el niño podría intentar una vez más coger algo del mercado. «Ese niño no tiene remedio», murmuró para sí misma, pero, en lugar de anticiparse y expulsarlo de nuevo, algo la impulsó a observarlo sin ser notada. Emilio miraba alrededor, claramente atento a los pasos de Soledad, y en cuanto percibió una oportunidad, entró al mercado,
caminando de manera furtiva hacia el sector de alimentos. Al verlo coger algunas frutas y trozos de pan, Soledad sintió el impulso de ir tras él nuevamente, pero en un movimiento vacilante, decidió dejar que saliera. Pero no pretendía dejarlo sin supervisión. En un gesto casi instintivo, tomó su abrigo y salió justo detrás, manteniendo una distancia que le permitiera observar a dónde iba Emilio. El niño no se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, y su paso era rápido y decidido, como alguien que ya conocía el camino de memoria. A cada calle que Emilio recorría, Soledad sentía su corazón latir más rápido, un sentimiento extraño, entre la curiosidad y una especie de nerviosismo apoderándose de ella. Cruzó el barrio y siguió hasta una parte más alejada, donde las casas eran humildes y los muros desgastados por el tiempo. El camino era estrecho y tortuoso, y Soledad ya no sabía exactamente qué estaba haciendo, pero continuó firme, presa de ese impulso que la había llevado hasta allí. Después de unos minutos, Emilio se detuvo frente a una pequeña casa de fachada simple, con la pintura desgastada y ventanas pequeñas. Soledad observó, desde lejos, mientras él entraba rápidamente. Su cuerpo fue tomado por una mezcla de sorpresa e incomodidad al ver la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Pronto, el niño comenzó a repartir los alimentos entre dos niños más pequeños y una mujer pálida, acostada en lo que parecía ser una cama improvisada en el suelo de la sala. Soledad sintió un apretón en el pecho, una emoción que no sabía cómo definir. Se acercó un poco más, con el corazón desbocado. En silencio, vio a Emilio sentarse al lado de la mujer, que luchaba por mantener los ojos abiertos mientras él sostenía sus manos, hablando algo en tono bajo y cariñoso. Esa imagen le trajo recuerdos casi olvidados, sentimientos que pensaba haber enterrado para siempre. Algo en esa mujer, en ese ambiente humilde y en esa escena tan pura, le pareció intensamente familiar. Observando la escena desde fuera de la casa, Soledad sintió un temblor en las manos al reconocer el rostro de la mujer enferma. Era Isabel, una amiga de la infancia que el tiempo y las circunstancias habían alejado. Isabel y ella eran inseparables cuando eran niñas, creciendo entre juegos y sueños, hasta que la vida las condujo por caminos diferentes. La memoria de Isabel era agridulce para Soledad, pues aquella amistad había sido un apoyo crucial en uno de los momentos más difíciles de su vida. Al verla allí, frágil y debilitada, una ola de tristeza y gratitud inundó su corazón. El choque de ver a Isabel en esa condición, dependiente de la ayuda de un niño tan joven para cuidar de una casa con dos niños pequeños, afectó profundamente a Soledad. Sentía la mirada fija en la figura delgada y pálida de la amiga, casi sin poder respirar. La imagen de Isabel, antes tan fuerte y sonriente, ahora sumida en dificultades, trajo recuerdos de su propio dolor. Después de todo, ella también había enfrentado momentos de soledad y pérdida, y fue precisamente Isabel quien la ayudó a seguir adelante. Con una mezcla de empatía y culpa, Soledad sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos, aunque intentaba mantener la frialdad que era tan habitual en ella. Cada detalle en esa escena parecía transportarla al pasado, a los días en que Isabel compartía lo poco que tenía con ella. Era como si, en ese instante, el destino la estuviera llamando a retribuir la bondad que Isabel le había ofrecido hace tantos años. Sin embargo, la duda la corroía. ¿Debería intervenir o continuar con su vida, fingiendo que esa visión no la había abalanzado? Finalmente, se alejó un poco de la ventana, respirando hondo para recomponerse. En ese momento, la figura de Emilio le surgió con un nuevo significado. Él era el hijo de su antigua amiga, luchando por mantener la dignidad y cuidar de la madre y los hermanos. Entonces era eso, murmuró, sorprendida al conectar las piezas. Emilio no era un simple niño que cogía comida por necesidad. Él era un hijo amoroso, un hermano que llevaba sobre sus hombros la responsabilidad que nadie de su edad debería soportar. Soledad sabía que no podía regresar al mercado como si nada hubiera pasado. Una parte de ella ya había decidido el siguiente paso, pero el orgullo y el miedo la impedían actuar de inmediato.
Se preguntaba si Emilio e Isabel la reconocerían o si aceptarían cualquier tipo de ayuda. Aún así, algo dentro de ella decía que ignorar la situación sería un error que jamás podría reparar. Al día siguiente, Soledad se despertó con la mente inquieta, el rostro de Isabel aún vívido en sus pensamientos. Decidida a enfrentar lo que el destino le había traído, se dirigió al mercado, pero esta vez con un propósito diferente. Cuando vio a Emilio acercarse tímidamente, Soledad respiró hondo, vaciló por un instante y entonces lo llamó para que entrara. Emilio, sorprendido y desconfiado, dudó antes de entrar. «Conocía a tu madre, Isabel», dijo ella de forma directa, sintiendo que esa sería la única manera de hacerle confiar. El niño la miró con una expresión de sorpresa, como si intentara comprender qué significaba esa extraña conexión. «¿Mi madre?», preguntó con un brillo de esperanza y curiosidad en la mirada. Soledad asintió, aprovechando el momento para contarle a Emilio, en pocas palabras, cómo Isabel había sido una amiga esencial en su infancia. Evitó entrar en muchos detalles, pero dejó claro que su madre había sido una persona muy especial. Emilio, aún desconfiado, observaba cada palabra suya con atención, intentando entender las intenciones detrás de la oferta. En un tono más amable, Soledad propuso una ayuda. «Sé que las cosas están difíciles para ustedes. Si quieres, puedo encontrar una manera de ayudar a tu madre y a tus hermanos». Las palabras salieron con una suavidad inusual para ella, casi un susurro. Emilio desvió la mirada, los hombros tensos. El orgullo mezclado con la vergüenza era evidente en su expresión. Después de todo, para él, aceptar ayuda era admitir la fragilidad de la situación en la que se encontraban. Pero también había una gratitud escondida allí, una ligereza que Soledad pudo notar en su silencio. Sintiendo que podría perder la oportunidad de conectarse con él, Soledad se aseguró de reforzar su disposición a ayudarlos, no solo por compasión, sino como una forma de gratitud por lo que Isabel había representado en su vida. Dijo que no esperaba nada a cambio, pero que conocía el valor de un gesto en tiempos difíciles. «Isabel fue una amiga que jamás podré olvidar. Tal vez no entiendas ahora, pero quiero hacer por ti lo que ella hizo por mí», explicó, buscando en la mirada de Emilio alguna reacción que le hiciera sentir que él estaba entendiendo. Hubo un largo silencio entre ellos, un momento suspendido, como si Emilio estuviera tratando de decidir si podía confiar en ella. Después de unos segundos, asintió con la cabeza, en una aceptación silenciosa que Soledad recibió como un primer paso. Tópico 7. En los días que siguieron, Emilio mostraba reticencia en aceptar la ayuda de Soledad. Aparecía en el mercado siempre con esa mirada desconfiada, como si en cualquier momento ella fuera a retirar su oferta y expulsarlo de nuevo. Cuando ella lo llamaba para conversar, él desviaba la mirada, mostrando una mezcla de vergüenza e inseguridad. Un día, Soledad, decidida a romper esa barrera, decidió que era hora de abrir un poco más su corazón. «Sé que esto no es fácil para ti, Emilio», comenzó, con una voz más amable que nunca. Al darse cuenta de que él seguía distante, decidió contar algo que hacía mucho tiempo guardaba en silencio. «Yo también pasé por un momento de mucha hambre y necesidad, ¿sabes? Isabel fue la única persona que me tendió la mano cuando más lo necesitaba». Emilio levantó los ojos, sorprendido. Soledad respiró hondo, reviviendo el doloroso pero necesario recuerdo de cuando perdió todo, y Isabel compartió lo poco que tenía para ayudarla a sobrevivir. Sin su ayuda, tal vez ni estaría aquí ahora. Emilio parecía absorber cada palabra, la mirada ahora más suave, sin la dureza inicial. Pero aún así, algo en su postura demostraba resistencia, como si temiera aceptar la ayuda y no poder retribuirla. «Mi madre, ella nunca me habló de eso», murmuró él, la voz baja, casi un susurro. Soledad sonrió levemente, comprendiendo la sorpresa de él. Isabel, con su humildad, jamás mencionó la bondad que un día ofreció, dejando esos recuerdos guardados como un secreto solo entre ellas. Para Soledad, ver a Emilio tan vulnerable era casi como ver a la propia Isabel en su juventud.
determinada y orgullosa, incluso en los momentos de mayor dificultad. «A veces hay que dejar el orgullo de lado, Emilio», dijo ella, en un tono afectuoso. «Yo también soy muy orgullosa, pero aprendí que nadie puede pasar por la vida solo». Sus palabras tenían un peso especial, cargadas de años de pérdidas y superaciones. El dolor y la soledad que llevaba ahora se transformaban en un nuevo propósito. Finalmente, Emilio asintió, aún renuente, pero con una sutil aceptación. Soledad sabía que ganar su total confianza llevaría tiempo, pero ese era un primer paso. Extendió la mano, y él, después de una breve pausa, la estrechó, en un gesto que simbolizaba mucho más de lo que podía expresar con palabras. Días después, Soledad llamó a Emilio para conversar en el mercado, esta vez con una propuesta en mente. Decidida a ayudarlo a conseguir una fuente de ingreso honesta y constante, le ofreció un empleo. «Puedes trabajar aquí conmigo, aprender sobre el mercado y con el tiempo hasta ayudarme a cuidar las cuentas», dijo, con un tono que mezclaba seriedad y aliento. Emilio la miró con una expresión de sorpresa y vacilación, como si intentara entender si esa oferta era realmente para él. Al principio, Emilio negó con la cabeza, las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Aceptar la ayuda de Soledad ya había sido un gran paso para él, pero aceptar un trabajo era una responsabilidad que nunca había imaginado llevar tan pronto. «No sé, ¿y si arruino todo?», dijo, su voz quebrada por una mezcla de orgullo y miedo. Soledad, paciente, puso la mano en su hombro y habló con un tono firme y cariñoso. «Todos nosotros erramos, Emilio. Lo importante es aprender y seguir adelante». Al ver que aún había renuencia, Soledad entonces compartió un recuerdo de sus propios comienzos en el mercado. «Cuando era joven cometí muchos errores por aquí, ¿sabes? Nadie nace sabiendo, pero aprendí, y creo que tú también puedes», incentivó, mirándolo con un brillo de comprensión en la mirada. Emilio, sintiéndose un poco más seguro, levantó la cabeza y, por primera vez, esbozó una leve sonrisa, como quien comienza a creer en la posibilidad de algo mejor. Finalmente, Emilio aceptó la oferta, aunque de forma tímida, como si necesitara probar las aguas antes de entregarse por completo a ese nuevo camino. La condición que Soledad impuso fue simple. Necesitaría llegar puntualmente, aprender cada detalle del trabajo y sobre todo mantener la honestidad. «No es solo un empleo, Emilio. Es una oportunidad para aprender sobre responsabilidad y para hacer algo por tu madre y tus hermanos», explicó ella, con la firmeza que solo el tiempo y la experiencia podían dar. El primer día de Emilio fue una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Soledad lo guiaba por el mercado, mostrando desde lo básico hasta los detalles más específicos, como la organización de los productos y el cuidado con los clientes. Él la escuchaba atentamente, absorbiendo cada instrucción como quien quiere hacer todo bien. Poco a poco, la tensión inicial se fue disipando, dando lugar a una conexión sincera entre ellos. Soledad no veía solo a un empleado, sino a un niño que, al igual que ella un día, necesitaba a alguien que creyera en su potencial. Emilio comenzó a trabajar en el mercado de Soledad con una dedicación silenciosa, sorprendiéndola cada día. Desde las primeras horas de la mañana estaba allí, arreglando estantes, limpiando el suelo y ayudando a los clientes, siempre con un semblante concentrado. Poco a poco fue aprendiendo el ritmo del trabajo, observando cada gesto meticuloso de Soledad que lo orientaba pacientemente. Ella le enseñaba a organizar productos, calcular precios y tratar a los clientes con respeto. Lecciones que iban más allá de las tareas diarias, moldeando su carácter y su confianza. Con el tiempo, Emilio notó algo que le intrigaba. Detrás de la rigidez y la mirada severa de Soledad, había una gentileza genuina que rara vez mostraba a los demás. Se dio cuenta de que ella era dura consigo misma, exigente y disciplinada, como si cargar el peso de las responsabilidades fuera su forma de lidiar con la soledad que la rodeaba. Sin darse cuenta, Emilio comenzó a preocuparse por ella, admirando la fuerza de esa mujer que, aunque parecía de hierro, guardaba una fragilidad que solo los más atentos podían ver.
Mientras el trabajo en el mercado se convertía en parte de su rutina, Emilio también se sentía más conectado con su propia familia. Ahora, con un ingreso modesto, podía traer alimentos sin necesidad de recurrir al desespero de antes, y esa seguridad le daba una paz que nunca había experimentado. Su madre, Isabel, notaba la diferencia en la mirada del hijo, que ahora mostraba una nueva determinación. Él la ayudaba con más ánimo y, aunque aún enfrentaban dificultades, Isabel percibía que algo positivo estaba surgiendo en esa jornada. Soledad, por su parte, comenzaba a sentir un afecto que hacía mucho tiempo había reprimido. Percibía en Emilio la misma chispa que un día vio en sí misma, la voluntad de luchar, incluso ante todas las adversidades. Sin querer, él la hacía recordar quién era antes de las tragedias y las pérdidas, y eso la tocaba de una manera profunda. El chico, en su inocencia y coraje, había despertado en ella algo que pensaba estaba perdido. Un nuevo propósito, un sentido que iba más allá de las paredes del mercado. Un día, mientras organizaban cajas en el depósito, Emilio miró a Soledad y, en un impulso de confianza, preguntó sobre su pasado, sobre cómo había llegado allí. Soledad vaciló por un instante, pero, al ver la sinceridad en su mirada, decidió compartir una pequeña parte de su historia. «Ya perdí mucho, Emilio. Tal vez por eso me cerré. Pero estoy intentando, tal vez sea hora de volver a empezar», dijo ella con una sonrisa tímida. Emilio asintió, comprendiendo que, al igual que él, Soledad también llevaba sus propias batallas. Ese diálogo trajo aún más cercanía entre ellos. Soledad comenzó a ver en Emilio no solo a un ayudante, sino a un amigo, a un alma que, de alguna manera, estaba reconstruyendo su corazón. Con el paso de las semanas, una amistad inesperada se formaba entre Emilio y Soledad. La frialdad de Soledad cedía poco a poco, y en pequeños gestos ella se volvía más cariñosa, incluso sin darse cuenta. Los dos compartían momentos de silencio y complicidad que hablaban más que cualquier palabra. Emilio, que antes se sentía desplazado en el mundo, ahora encontraba en el mercado un lugar de pertenencia. Y para Soledad, esa conexión le traía una nueva paz, algo que no sentía desde que perdió a su esposo y se cerró a la vida. La rutina de trabajo estaba marcada por intercambios de miradas y breves sonrisas. Una mañana, Soledad notó que Emilio observaba el movimiento de los clientes con curiosidad. «¿Quieres saber cómo calcular el lucro?», preguntó ella, rompiendo el silencio. Emilio asintió, ansioso por aprender. Ella entonces tomó una hoja de papel y comenzó a enseñarle los conceptos básicos, explicando de forma sencilla. «El mercado no es solo un lugar de venta, es un intercambio constante entre esfuerzo y recompensa», dijo ella, como si compartiera un secreto. Para Emilio era como si el mundo ganara nuevas dimensiones. Mientras trabajaban juntos, Emilio también traía un brillo de esperanza para Soledad. La rutina, antes tan monótona y solitaria, ahora parecía más ligera y llena de propósito. Él contaba historias sobre sus hermanos, hablaba de las dificultades en casa y de los sueños que, poco a poco, tomaban forma. Soledad escuchaba atentamente, con una mezcla de afecto y responsabilidad. Para ella, escuchar los sueños de Emilio era como escucharse a sí misma cuando era joven, antes de que la vida le impusiera barreras. La salud de Isabel comenzó a mostrar leves signos de mejora, aunque lenta y frágil. Esa pequeña recuperación era un alivio para Emilio, que se sentía más fuerte y determinado. Isabel, al ver a su hijo más confiado, con un brillo renovado en los ojos, supo que la ayuda de Soledad estaba haciendo una diferencia que las palabras no podrían expresar. No podía esconder el orgullo al verlo cada vez más comprometido, llevando consigo los valores y el amor que ella siempre trató de enseñar. Con el tiempo, Emilio y Soledad formaron una especie de familia improbable. En los días más tranquilos, ella lo llevaba hasta los proveedores, mostrándole cómo negociar y cómo elegir los mejores productos. Con cada lección, ella veía en él un potencial que iba mucho más allá de su edad, y Emilio, por su parte, comprendía cada vez más lo que significaba responsabilidad y dignidad. «Un día todo esto será útil para ti, Emilio»,
decía Soledad, en un tono medio serio, medio juguetón, pero con un cariño innegable. Así, esa cotidianeidad antes gris y sin emociones para Soledad se transformaba en un hogar, un espacio donde ambos podían ser más que sus dolores y desafíos. El tiempo pasó y la salud de Isabel empeoró nuevamente, hasta que una tarde ella pidió que Emilio llamara a Soledad. En el lecho improvisado, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, Isabel esperaba ansiosamente a la amiga. Cuando Soledad entró, quedó un instante parada, casi sin saber qué decir. Ver a Isabel en ese estado era doloroso, y el nudo en la garganta le impedía hablar. Pero Isabel abrió una sonrisa suave y la llamó para que se sentara a su lado, en un tono cariñoso y agradecido que rompió el silencio entre ellas. «Gracias, Soledad», murmuró Isabel con una voz débil, pero cargada de emoción. «No sé qué habrían sido de mis hijos sin ti». Soledad, emocionada, tomó la mano de la amiga, sintiendo un apretón en el pecho al ver cómo Isabel se esforzaba por hablar. Isabel, con dificultad, continuó. «Emilio me cuenta sobre el trabajo, sobre todo lo que le enseñas. Ahora él cree que puede tener un futuro, y eso es por tu causa». Soledad intentó contener las lágrimas, pero las palabras de la amiga rompieron sus defensas y permitió que la emoción desbordara. «No hice más que mi deber, Isabel. Siempre fuiste una hermana para mí», respondió Soledad con la voz ahogada, sujetando con fuerza la mano de la amiga, como si pudiera revertir lo inevitable. Isabel sonrió levemente y negó con la cabeza, consciente de que esa sería probablemente una de las últimas conversaciones entre ellas. Hizo una señal para que Emilio se acercara y lo atrajo suavemente hacia Soledad, como si quisiera dejar claro que confiaba en su futuro junto a ella. Isabel miró fijamente a Emilio y con un brillo suave en los ojos dijo: «Cuida bien de Soledad, hijo mío. Ella es una mujer fuerte, pero necesita a alguien que la recuerde a sonreír». Emilio asintió, conteniendo las lágrimas, al mismo tiempo comprendiendo la profundidad del pedido de su madre. Soledad, visiblemente emocionada, sintió que aquella era una despedida y al mismo tiempo un traspaso de responsabilidad que no podía rechazar. En ese instante, Emilio se convertía en parte de su vida de manera definitiva. Con la voz debilitada, Isabel apretó la mano de Soledad una última vez. «Gracias por hacer por él lo que nadie más habría hecho», susurró, con la mirada fija en la amiga, cargada de gratitud y serenidad. Soledad respondió solo con un gesto, sin poder pronunciar nada más, mientras observaba a Isabel cerrar los ojos, como si finalmente encontrara la paz. En ese momento, Soledad sintió el dolor de la pérdida, pero también una renovación de propósito, algo que Isabel le confiaba para continuar. Emilio, sosteniendo las manos de su madre y de Soledad, percibió que, a pesar de la tristeza, también había un lazo indestructible que nacía allí. Sabía que esa despedida dolorosa llevaba la promesa de un futuro mejor, un futuro que honraría en nombre de su madre. El fallecimiento de Isabel dejó un vacío profundo en el corazón de Emilio, quien, aún tan joven, se vio confrontado con la pérdida y la responsabilidad. Soledad sentía su propia tristeza, pero también el deseo de apoyar a Emilio en ese momento tan difícil. En los días siguientes al entierro, ella notó que el niño parecía perdido, como si su fuerza y determinación hubieran sido aplastadas por el dolor. «Todo estará bien, Emilio. Duele ahora, pero lo superaremos juntos», dijo ella, intentando encontrar las palabras correctas, incluso cuando su propia voz vacilaba. Para ambos, la ausencia de Isabel era un recordatorio constante de los cambios en sus vidas. Soledad se dio cuenta de que, así como Emilio necesitaba a alguien a su lado, ella también lo necesitaba a él, quizás más de lo que jamás admitiría. Con el tiempo, comenzó a incluir a Emilio cada vez más en las decisiones del mercado, enseñándole a lidiar con proveedores, a calcular inventarios e incluso a conversar con los clientes más difíciles. Era como si, al enseñarle cada detalle, Soledad estuviera plantando una semilla de esperanza, una nueva visión de futuro. Emilio,
Aunque dilacerado por la pérdida, comenzó a percibir que tenía ahora un motivo más profundo para seguir adelante. Recordaba las palabras de su madre y la confianza que ella había depositado en Soledad. Ese recuerdo lo impulsaba, haciéndolo despertar cada mañana con una determinación renovada. A pesar de la añoranza que sentía por Isabel, encontró en Soledad una figura casi maternal, alguien que lo guiaba y le mostraba, día tras día, cómo era posible reconstruir una vida a partir de sus propias cenizas. Poco a poco, Emilio maduró de una manera que sorprendió incluso a Soledad. Enfrentaba las responsabilidades del mercado con una seriedad y dedicación inusuales para alguien de su edad. Los clientes comenzaron a notar la presencia de aquel joven en la tienda, y algunos incluso comentaban con Soledad: «Ese niño tiene futuro». Ella sonreía, orgullosa, sabiendo que Isabel estaría feliz al ver a su hijo florecer, transformando su dolor en fuerza y resiliencia. Con el tiempo, Soledad y Emilio desarrollaron una rutina que, incluso sin Isabel, traía paz y un sentido de continuidad. Compartían recuerdos, hablaban de Isabel, y aunque había una tristeza implícita, también había una gratitud profunda. El mercado, antes un espacio de trabajo para Soledad, ahora representaba una misión, un legado que ella llevaría junto con Emilio, honrando la memoria de Isabel. Al lado de Soledad, Emilio se volvía más confiado, y esa relación que comenzó de forma improbable se transformaba en un lazo de compañerismo y amor. Para Soledad, la vida adquiría nuevos colores y perspectivas, como si estuviera, de hecho, encontrando una nueva familia en el corazón de aquel niño que ahora era mucho más que un ayudante. Una tarde, al final de un día de trabajo, Soledad llamó a Emilio para una conversación especial. Se sentaron en un rincón tranquilo del mercado, lejos del movimiento de los clientes. «Has hecho un trabajo increíble, Emilio», comenzó ella, con una serenidad que dejaba al chico intrigado. Él sonrió levemente, agradecido, pero Soledad parecía tener algo más que decir. «Sabes, no estaré aquí para siempre», continuó ella, mirándolo a los ojos, «y quizás sea hora de que empieces a pensar en lo que quieres para el futuro». Emilio la observaba, sin entender exactamente hacia dónde iba esa conversación. Soledad tomó un momento para respirar hondo y luego hizo una propuesta que tomó a Emilio completamente por sorpresa. «Si quieres, puedes continuar tus estudios y, cuando estés listo, quién sabe, asumir el mercado. Con el tiempo, claro». La idea sonaba casi increíble para él. «¿Yo? ¿Asumir el mercado?», repitió Emilio, con una mezcla de asombro y orgullo. Soledad asintió con una sonrisa, explicando que él tenía todas las cualidades que ella buscaba en alguien para heredar ese negocio. Era dedicado, honesto y conocía cada detalle del trabajo. «Pero yo no sabría por dónde empezar», dijo Emilio, aún procesando la idea. Soledad sonrió, con la paciencia de quien sabía que grandes responsabilidades exigían tiempo y coraje. «Estaré aquí para enseñarte todo, paso a paso, y, si te comprometes, sé que lo lograrás», dijo ella, transmitiendo una confianza que Emilio jamás había sentido. Para él, aquella propuesta era más que un futuro. Era la posibilidad de retribuir todo lo que Soledad e Isabel habían hecho por él, de honrar las lecciones y el legado que ellas habían construido. Con cada palabra, Emilio sentía su corazón latir con un nuevo sentido de propósito. Sabía que aceptar aquella oportunidad significaba renunciar a algunas cosas, pero también significaba ganar una dirección, algo por lo cual luchar. El mercado, que un día fue solo un lugar para trabajar y sobrevivir, ahora era parte de su identidad, y la confianza que Soledad depositaba en él le daba una fuerza indescriptible. «Lo acepto», respondió él, emocionado y determinado, mientras Soledad asentía, satisfecha, como si aquella fuera la respuesta que siempre esperaba. A partir de aquel día, la relación entre ellos se transformó aún más. Soledad comenzó a compartir los detalles más complejos sobre la administración del mercado, y Emilio, por su parte, se dedicaba con una responsabilidad que iba más allá de su edad. Soledad lo guiaba con sabiduría, corrigiendo sus errores, celebrando sus victorias y, principalmente,
mostrándole que él era capaz de realizar algo grandioso. En una mañana tranquila, Emilio llegó temprano al mercado, deteniéndose por un momento para observar el movimiento a su alrededor. Había algo especial en aquella visión cotidiana. Cada estante, cada cliente, cada detalle parecía cargar las historias y enseñanzas de Isabel y Soledad. Él sonrió, recordando todo lo que había vivido desde el primer día en que pisó allí, aún como un niño perdido y asustado. Ahora se sentía parte esencial de aquel lugar, como si las paredes del mercado también albergaran sus sueños y esperanzas. Con la confianza adquirida, Emilio comenzó a planear pequeñas mejoras, reflejando las lecciones de Soledad sobre el trabajo duro y la honestidad. Deseaba transformar el mercado no solo en un negocio, sino en un punto de apoyo para la comunidad, un lugar donde las personas pudieran encontrar productos de calidad y, quién sabe, una palabra de consuelo. Era como si, al retribuir a la comunidad, él honrara la memoria de su madre y la generosidad de Soledad, que le había ofrecido no solo un trabajo, sino una nueva vida. Soledad, por su parte, observaba con un orgullo silencioso mientras Emilio tomaba cada vez más iniciativas. Poco a poco, ella le cedía aún más responsabilidades, percibiendo que él estaba realmente preparado para construir algo duradero allí. Era como ver el florecer de una semilla que ella misma había plantado. Este mercado siempre ha sido más que un trabajo para mí, Emilio. Y ahora es parte de quien tú eres también, dijo ella emocionada una tarde mientras los dos organizaban el inventario juntos. Con el tiempo, el vecindario también comenzó a notar los cambios. Las personas comentaban sobre el nuevo aire que Emilio traía al mercado y sobre la amistad improbable, pero inquebrantable, que él y Soledad habían construido. La reputación del mercado crecía, y Emilio sentía que, con cada cliente que atendía, estaba devolviendo a la vida todo lo que había recibido. La mirada de Soledad cargaba una gratitud silenciosa, como si viera en Emilio la continuidad de todo lo que había construido con tanto esfuerzo. En un último momento de contemplación, Emilio recordó la promesa hecha a su madre y todo lo que ella le había enseñado sobre generosidad y amor al prójimo. Ahora entendía que aquel mercado representaba un futuro y que el pasado de Isabel y Soledad estaba grabado en cada detalle. Era el legado de ellas que él llevaba adelante y con ello construía su propio camino, guiado por la fuerza y las lecciones que ellas le habían dejado. Emilio miró el mercado con una sonrisa confiada, preparado para todo lo que vendría. Sabía que un simple gesto de compasión, como aquel que Soledad le había ofrecido, podría cambiar la vida de alguien para siempre. Así como Soledad descubrió a veces, la vida nos obliga a enfrentar el pasado para poder seguir adelante. Qué sorpresa imaginar que un simple acto de bondad o la valentía de ver al otro podría transformar el mundo de alguien y al mismo tiempo curar heridas antiguas. ¿Y tú qué harías en su lugar? Comparte en los comentarios cómo habrías reaccionado y qué fue lo que más te gustó de esta historia. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para acompañar historias emocionantes como esta.